Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframundo por Juanma Florian. Locución Lobo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. Nuestro director ha hecho el ritual para que todos podamos entrar a la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Pero antes de empezar, hagamos el trato de siempre. Si vas caminando, manejando tu motocicleta, en tu vehículo particular o en transporte público, súbele a ese equipo de audio. Y si estás solo en tu casa, apaga todas las luces y disponte a escuchar esta gran historia. Hoy, la tabla Ouija, la verdad. Bienvenidos a esta tercera temporada. Bueno, buenas noches y bienvenidos una vez más a un martes más aquí en su carretera paranormal, porque todos los martes son martes 13. ¿Quién les habla? El Lobo. Hoy quiero dedicar este programa a un fiel oyente y suscriptor salvaje de Lobo Templario AC en YouTube, a Camilo Chinchilla, quien, aparte de ser un asiduo seguidor de radiomotera.com y Lobo Templario AC en YouTube, siempre está dándonos aportes y nos sugirió este tema para el día de hoy. Hoy tenemos un tema importantísimo y sobre todo quiero recordarles que al final de este programa nosotros mandamos mensajes, saludos a todas estas personas que nos dejaron, ya sea aquí en la caja de comentarios del programa de radiomotera.com, en mensajes o en el chat, sino también en la caja de comentarios en YouTube en Lobo Templario AC. En el video anterior siempre mandamos los saluditos, entonces esto lo hacemos al final del programa, recordémoslo. Como otra cosa y como preámbulo, también recordemos que siempre en esta hora lo dividimos en tres partes, en tres secciones. Los primeros 20 minutos damos un contexto, empezamos a introducirnos en este mundo del tema que estemos hablando. En los siguientes 20 minutos, que es la segunda sección del programa, ya nos introducimos un poco más a esta madriguera de conejo, este agujero de gusano, a esta niebla espesa del bosque oscuro, y en los últimos 20 minutos ya damos estas conclusiones y estas opiniones ya fuertes para darle un cierre magistral, como siempre traemos las investigaciones, que las hacemos con mucho profesionalismo, con mucha neutralidad y sobre todo con mucho cariño para todos ustedes. Pero empecemos, ya que el tema de hoy es interesante como el solo. Vamos a hablar de la tabla Ouija, sus orígenes, qué es, cómo fue concebida, para qué sirve. Este tema es muy interesante, sobre todo para estas personas de la generación X, y también para los curiosos de hoy día, ya que tuvo un auge
muy importante antes de los años 90, en los 80 y los 70, un segundo auge. Pero ya les comentaré más o menos cómo fue toda esta transición. La tabla Ouija, tema de mucho interés, tema de mucha curiosidad y sobre todo tema que nos puede ayudar a seguir despertando. Pero empecemos hablando de lo que se puede encontrar así en el Vox Populi, allá afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros conocemos o por qué en algún momento hemos tenido, así sea que no la hayamos usado, pero sí que en su momento conocimos de compañeros, si no la usamos, de compañeros de colegio, de universidad, de amigos del barrio o de incluso dentro de la familia, que tuvieron algún tipo de contacto con este adminículo, con este utensilio espiritual que hoy día conocemos. Pero ¿de dónde sale? Aquí hay algo importante. Empecemos solo con el nombre. Para nosotros los latinos o los hispanohablantes, porque también en España se escribe como Ouija, G-U-I-J-A, con diéresis en la U. Ouija, según la Real Academia de la Lengua, así está bien escrita para los latinos, para los hispanohablantes, disculpen. Pero es más común encontrarla como O-U-I-J-A, Ouija, que viene del francés oi, que significa sí, y del alemán ja, que también significa sí. Y en ese idioma se escucharía como Ouija, literalmente. ¿Pero qué es? Realmente la Ouija la hemos conocido, que es como un tablero de madera que tiene un alfabeto y unos números, asimismo un sí, un no y un adiós en ella, en el que se puede establecer un supuesto contacto con espíritus que no pertenecen a este plano terrenal. Y esto es lo más básico que vamos a encontrar si ustedes en este momento ingresan a internet y lo tratan de buscar. Recordemos que nosotros siempre los exhortamos a que no solo se queden con las palabras que escuchan aquí, la información que escuchan aquí en La Hora del Lobo, sino que salgan, que investiguen, que busquen su propio camino y que no mastiquen entero de nadie. Es la única forma de despertar, de buscar, de indagar. Sean siempre investigadores de la vida. Pero sigamos hablando de qué es esto de la Ouija. Ya sea entrando o no entrando a un trance mental, lo que hace la Ouija o su objetivo es que las personas que integran una sesión espiritista contacten con espíritus o almas en pena, difuntos o también incluso con demonios, es decir, hasta ángeles que puedan llegar a contactarse por este medio. Cuando se habla de contactar con demonios, quiere decir que son estos que cayeron en desgracia antes de que Dios crease a los humanos, y aquí nos conecta con temas pasados que hemos visto en nuestro programa. En medio del tablero del juego hay un puntero móvil. Ustedes han visto que es como un triangulito, o en algunos casos tiene una lupa en el centro, y a un lado del tablero hay un sí y al otro lado hay un no. Arriba hay un hola y abajo hay un adiós. También se usa un alfabeto puesto en algunos tableros en círculo y no de lado a lado o en arcos o en horizontal o mixto, para comenzar siempre todas estas sesiones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cada jugador o cada participante hace una pregunta y este espera que el puntero sea movido hasta una letra, luego a la otra, y así de esta forma hasta que la palabra sea coherente o se termine o se concrete. La idea es que la gente que participe lo haga de forma seria y honesta, sincera, creyendo en la realidad espiritual, sin tomarla esto en broma. Además, ya más adelante les diré por qué no es tan bueno tomarse todo esto en broma. Otra cosa es que no se busque jugar por jugar, sino que sea un fin o un objetivo al que apunta el uso del tablero, es contactar con una entidad, un ser viviente espiritual, aún invisible, que no se percibe, se manifieste. Lo que hace el puntero es
tratar de generar esa conexión, precisamente para comunicarse mediante un acto de moverlo a cada letra que sea requerida y así formar palabras y luego quizás frases, de este modo hasta que este ser invisible quiera o lo permita. Este ser lo que podría es transmitirle a los participantes sus deseos o una comunicación de respuesta a las preguntas que se le vayan indicando. Pero, ¿qué más podemos encontrar en este argot popular antes de meternos un poco más a la investigación? El tablero de la Ouija tiene muchas similitudes con algo que se llamaba la zairagia, que es un antiguo sistema de adivinación árabe. ¿Qué hacía? Es una práctica que pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las letras celestes, las divisiones que se manifiestan ahí, que son unos círculos, se extienden hasta un centro y llevan el nombre de rayos. En cada rayo vemos que está escrita una letra, cada una de las cuales tiene un valor numérico. Para hacer una consulta se debe partir de las letras que forman la pregunta y de la situación astronómica en el momento en que se hace la pregunta. Luego se transponen estos datos en factores numéricos que a su vez suelen transformarlos en letras y así darán una respuesta. Recordemos, esto que acabo de hablarles es la zairagia. ¿Sí? El tablero de la Ouija tiene un origen impreciso, pues en primera instancia yo les estoy hablando de esta primera parte, que es lo que ustedes encontrarían afuera, en el argot popular. Pero digamos su origen, por lo menos de la moda espiritista, que ustedes pueden encontrar en cualquier lado, dice que está hacia finales del siglo XIX, que dio lugar a una patente registrada el 10 de mayo de 1880. Ya todos estos datos se los voy a recontraampliar en los segundos 20 minutos, pero les quiero seguir contando esta primera parte. Esta patente fue declarada por el estadounidense Elijah Jefferson Bond como su inventor y a Teresa Maupin y a Charles W. Kennard como titulares. En este caso no está muy claro si Bond o los titulares inventaron realmente algo o simplemente patentaron una de las muchas plantillas, sí, digámoslo así, o tablas parlantes, que así se conoció en primera instancia, para comunicarse con los espíritus que circulan por Europa y Estados Unidos. Esto en primera instancia. En todo caso, Kenneth creó esta empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Kenneth también inventó asimismo el nombre de Ouija, afirmando que era una antigua palabra egipcia que significaba mala suerte. Otros dicen buena suerte. Ya se las ampliaré, porque no solo nos quedamos con esta investigación general básica, sino que nos profundizamos mucho más. Pero continuando con estos 20 minutos, sí les quiero contar lo siguiente. Lo que yo les decía, unos dicen mala suerte y otros dicen buena suerte. El punto es que él afirmaba que su origen se remontaba hasta el antiguo Egipto, aunque no presentó ninguna evidencia que probara esta afirmación. Posteriormente la patente fue vendida a William Ford, antiguo empleado de Kenneth, cuya compañía comercializó esta tabla como un juguete, hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en 1966. Quien afirmó, Fult, fue Fult, quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla entre los vocablos oui y ja, que significaban sí en francés y alemán, respectivamente. Actualmente otras empresas comercializan este tablero, que en inglés se llama Witchboard o tablero de bruja, y fue creada por la empresa Mises. Esto como primera instancia, en estos primeros 20 minutos de contexto. ¿Qué pasa con esto? Lo que encontramos en el argot popular, ahora sí les voy a dar otros datos populares
aparte de esto, que es una lectura que podemos encontrar solo entrando a Google, sin investigar mayor a fondo, es que este tablero, esta tabla, está muy asociada a nivel espiritual. Ojo, solo sigo diciendo que esto es lo que se encuentra afuera, solo tecleando ahí Ouija en el buscador de Google. ¿Y cómo lo asocian hoy día? Hoy día, que han pasado ya pues más de un siglo desde su creación, es que la han asociado completamente al mundo espiritual, siendo que fue concebida en primera instancia de pronto como un juego de mesa, pero ya esto se los voy a decir más adelante. ¿Qué pasa con esto? Muchas personas, en muchos casos, y es que aquí ya estamos hablando de algo más contemporáneo, podemos ver que mediante la práctica de estos juegos, a nivel de plataformas, ustedes pueden entrar y pueden encontrar que usan, sobre todo la población adolescente, estos tableros para jugar, y estoy haciendo comillas con los dedos, para hacer contactos, y estoy haciendo comillas entre los dedos, con entidades o demonios, y poder tener interacción. Es más, encuentran videos donde lo están haciendo para hacer pactos con ellos, con esas entidades. ¿Qué otra cosa podemos encontrar normalmente en los videos y en las plataformas? Que se han realizado posesiones demoníacas o han terminado en mal término estas sesiones. Y es fácil encontrarlo, busquen sesión de tabla Ouija o poseído por tabla Ouija, cosas así. Y es un tema, digamos que ya no como, yo diría que unos 10 años antes, cuando YouTube empezaba su auge gigantesco, unos 15 años antes, donde se volvió supremamente famoso el tema, pero hoy día contemporáneo, es decir, de fechas recientes, de solo unos meses atrás, incluso de semanas, pueden encontrar de que esto sigue sucediendo, y la gente sigue viendo esto de una forma light, sin saber a lo que se está exponiendo. Otra cosa que podemos encontrar en lo que son creepypastas normales es que muchos de estos adolescentes incluso dicen que pueden tener este mismo efecto dibujando la tabla Ouija en un cuaderno de colegio, y lo que hacen es replicarla y utilizan como puntero ya sea una moneda o un tazo o algo así, donde ellos ponen su dedo ahí y se va moviendo. Como juegos de colegio, como juegos de preparatoria, juegos de secundaria. Según esto, dicen que también podemos encontrar videos de que también se han hecho posesiones por hacer estas prácticas en estas instituciones, porque sí logran contactarlo. Y acá nos empieza a abrir una puerta interesante. La Ouija tiene que ser un tablero manufacturado hecho por una empresa, o tiene que ser conjurado por algún tipo de chamán, brujo o lo que sea para que funcione, o definitivamente funciona solo con el hecho de anotar las letras y los números en una hoja de papel y puede funcionar. Estas son cosas que ustedes pueden evaluar si le dan credibilidad o no a lo que va a ser el análisis de esta tabla Ouija, porque ya entraremos y ampliaremos esto que les acabo diciendo mucho más en los próximos 20 minutos, en la segunda parte. Pero que también podemos encontrar, y es que la Ouija nos lleva también a encontrar otro tipo de videos en las plataformas del argot popular, donde juegan con las tijeras de un cuaderno anillado, juegan no sé si ustedes recuerdan, esto fue hace como 2 años, como el famoso juego de Charlie, o todas estas creepypastas, todos estos juegos virales que se hacen con espíritus, y que desafortunadamente, afortunadamente, muchos influenciadores de las diferentes plataformas falsean, dañan y generan noticias fakes a raíz de búsqueda de seguidores, a raíz de búsquedas de visualizaciones, a raíz de búsquedas de volverse virales, y lo que hacen es contaminar información real. Y como les digo, desafortunadamente mucha de estos videos que no son reales polulan en la red y están en la red. Para hacer esta investigación, yo creo que con el equipo nos habremos visto cualquier 30, 50 videos normales que se pueden encontrar así, solo con el buscador en las principales plataformas que tenemos todos acceso, y en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mucho es
un grupo de muchachos se reúnen, dicen vamos a hacer esto y uno de ustedes va a caerse, vamos a hacer un rápido, un corto de toma, le vamos a poner un poco de bicarbonato o Alka-Seltzer o algún tipo de estos medicamentos para que con la reacción con la saliva aparezca espuma. Y como les digo, muy triste es que esto lo hacen pasar por cierto y dañan de verdad videos que póngale que dentro de esos 50 videos encontramos menos del 10%, unos 4, que definitivamente es evidente de que sí pudieron tener un escarnio real, se pueden hablar de él realmente, y no esto que pasa y polula en las redes sociales, dañando de verdad la credibilidad que pueda llegar de pronto a tener estas sesiones espirituales, estas sesiones con este tipo de juegos o con este tipo de tabla Ouija. Otra cosa es que yo siempre por eso les digo, tengan mucho cuidado, no se crean todo lo que van comiendo por ahí, tengan mucho cuidado con lo que consumen y la información que consumen, porque es más del 90%, yo diría que el 98% es información contaminada, falsa o no real, o amañada, manipulada, y solo está entre el 2 y el 5% en los mejores casos. Normalmente es el 2% y realmente es menos del 1, 0.5% de verdad videos filtrados de situaciones totalmente paranormales, totalmente difíciles de desmentir, difíciles de poder generar una raíz de cómo llegaron hasta allá, y que dentro de sus imágenes no es nada falseado, se nota que no es libreteado, y de verdad ponen en vilo a una comunidad de investigación que siempre estamos en la búsqueda de que en los casos reales, no en los falsos, porque no hay que tirarle tiempo ni perder energía con personas que solo, como les digo, buscan viralización, sino en los pocos casos reales, es tratar de buscar esa investigación propia, efectiva, de cómo se desarrolló, cuál fue el proceso de todo ese caso. Entonces, en conclusión, y para cerrar estos primeros 20 minutos, tengan mucho cuidado con la información que consuman. Miren, yo diría que miren esos videos de posesión de tablas y eso más como una creepypasta, ¿sí? Más como un cuento más. Y dentro de los casos reales, sí podemos evaluar cuál podría haber sido no solo el motivo de que efectivamente esa entidad sí se contactó, sino también ver realmente el impacto de las consecuencias por haber hecho ese tipo de contacto con esas entidades. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Bueno, y continuemos. Y ahora sí, vamos a empezar a entrar un poco más dentro de este agujero de gusano, dentro de la madriguera del conejo, entrando de verdad a la niebla espesa del bosque oscuro. ¿Qué pasa? La Ouija, o el juego de la Ouija. Realmente, ya buscando un poco más, la Ouija sí tuvo sus inicios esotéricos a través de un movimiento espiritista. Luego se convirtió en un exitoso juego de salón a comienzos del siglo XX. Y con una película que fue El Exorcista, la cultura popular se enteró del peligro de jugar con la Ouija. ¿Por qué? Porque abre una puerta al mundo de los espíritus por la que pueden entrar influencias maléficas. Por eso todos estos exorcistas la consideran un canal por el que entran habitualmente las posesiones demoníacas, lo que está corroborando por muchos casos concretos de posesión que esto puede ser un artículo efectivo.
En primera parte, que es el tablero de la Ouija. Vamos a meternos un poquito más. La Ouija surgió como un juego a mediados del siglo XIX, cuando el espiritismo y la canalización estaban de moda. La palabra Ouija es una mezcla de las palabras, como ya les dije, entre francés y alemán, para sí, y alguien que fue Adolphus Theodors Warner patentó por primera vez estos tableros parlantes, como les dije que se van a llamar. Los patentó en Londres el 23 de enero de 1854. ¿Sí ven? Ya no estamos hablando de Estados Unidos, o sea, realmente donde aparece esta primera patente. En la patente de Warner llamó a su invención psicógrafo, o un elemento para contactar como propósito de leer mentes de personas. Esta de verdad fue su primera patente real. Era un lector de mentes. En 1861 el espiritista francés Allan Kardec descubrió las tablas Ouija y las volvió instrumentos con los que se podría abrir comunicaciones con el mundo de los espíritus. En 7 años el tablero de la Ouija había evolucionado de ser un lector de mentes a un portal de comunicación con los muertos. Este inventor, que aparece después, que era un inversor o un inversionista de Baltimore, quien obtuvo la patente de la Ouija, Kena Novelty Company, en 1891, quien se llamaba Bond. Él imaginó esto como un juego espiritual producido en masa, como un enigmático juego de salón con un tablero con letras estándar y un dispositivo señalador, según la historia transmitida por Kent. En 1890, un año después de que se patentara la Ouija, se encontró con este inversor Bond y él acuñó y habló con una medium de la sociedad que se llamaba Helen Patters, y ellos discutieron el nombre que iba a tener ese juego, y ahí se aparece entonces ya la tabla como un juego, y la sacaron al mercado como un juego de salón. ¿Qué pasó? Esto se les ocurrió para que fuera atractivo y pusieron este dispositivo señalador, el triangulito o la lupa, ¿sí?, de deletreo de la Ouija, para que fuera muchísimo más fácil la comunicación. Luego le preguntaron y ellos hicieron una sesión, Helen y el dueño de la patente en ese momento, y según la historia o lo que uno encuentra en la investigación, dice que ellos hicieron esta sesión y le preguntaron al tablero que qué significaba la palabra de la Ouija. Según el tablero, sobre todo los tableros modernos, fueron desarrollados por este inventor William Full en 1901, y se hizo cargo de la producción del tablero y lo comercializó de manera de lo que lo alejó del espiritismo, mientras promocionaba su mística sobrenatural, pero totalmente seguro de usar la Ouija de la compañía. Fue inmensamente popular desde la década de 1910 a 1930. Mire cómo viene esta evolución. Empieza como un lector de mentes, después se pasa a espíritu, después la agarra otro empresario que consigue un inversor, que lo vuelven de nuevo un juego, que lo vuelven un juego, le crean el puntero y se populariza en los años 1910 hasta la década de 1930, cuando los tiempos en ese momento estaban cambiando. Recordemos que en Estados Unidos y una parte de Europa, pero en Estados Unidos es muy evidente lo que fue la depresión de los años 20. Entonces toda esta gente buscaba en algo en que creer y no tenían en qué apoyarse y estaban pasando una situación económica fuertísima. Igual él logra llevar entonces, tener este primer boom, por eso yo les decía este primer boom, como este juego en esos 20 años, del 10 al 1930.
este dueño, Fult, él muere en 1927. ¿Y él, cómo muere? Se cae un techo de una nueva fábrica que la junta de esa empresa le había pedido que construyera para la compañía. ¿Qué pasa? Esta empresa mantuvo el control hasta 1966 y en 1966 se vendió la patente a Parker Brothers, la compañía que manejaba el monopolio de My Little Pony. Imagínense, entonces, como ya esto se había creado como ese juego más o menos siniestro, se la vende a Parker Brothers, que eran los mismos que hacían Mi Pequeño Pony en los años 60, después de mediados de los años 60. A partir de ahí, pues obviamente ellos estabilizaron un diseño exterior del tablero, ya lo pusieron, y gracias a esta gente es que conocemos el tablero de la Ouija como lo conocemos hoy día, ¿sí? ¿Qué más encontramos en esta investigación? Ellos llegaron a vender entre 20 y 25 millones de tableros de Ouija. Parker Brothers también cogió este tablero de juego rectangular que tiene esas letras en el alfabeto y las palabras sí, no, adiós y hola y los números del 0 al 9, los estableció como norma general para la tabla y también incluyó ese puntero que ellos se habían inventado. Antes ya lo incluyó como un puntero de plástico que fuera fácil de rodar sobre la misma tabla. ¿Sí? Este tablero, incluso ellos le dieron esa forma icónica que muchos ya se han tenido contacto con una tabla Ouija, lo conocen, que tiene como una forma de corazón y una lupa en el centro para formar pues y deslizarlo y formar las palabras bajo la dirección pues de estas fuerzas no sobrenaturales, ¿no? En 1967 Parker Brothers vendió más o menos, solo en 1967 vendió más o menos 2 millones de unidades de la Ouija, transformándose en un producto estrella dentro de esa compañía. Se mostraba como la Ouija como un juego inofensivo, pero pues un poco espeluznante, como para divertirse, pasar el tiempo. Pero ¿qué pasó? La mayoría de la gente no sabía acerca de sus raíces en el movimiento espiritista y jugaron y usaron todo ese tiempo ese juego vendido por la misma fábrica de Little Pony, de Mi Pequeño Pony, como juego de mesa. En todo ese año 1967 era el juego de mesa, ¿sí? Después ya se cambiaría esto popularmente debido a una película en 1973 que muchos conocemos. ¿Qué pasa en 1973? Aparece la película El Exorcista, basada en una novela inspirada en hechos reales, de una película que cuenta un hecho real. Recordemos un poco la película. Esta niña es poseída a partir del juego de la Ouija y en ese momento las personas se dieron cuenta que ese juego de mesa que tenían ahí, que usaban los domingos o los sábados en la noche con sus amigos, era de pronto un artículo que estaría abriendo portales, o darse cuenta de que de pronto habían tenido contacto con entidades verdaderas. Pero luego, y entonces, bueno, pues ¿qué pasa con esto, hermano? ¿Qué pasa con esto? Las ventas a partir de eso, pues obviamente cayeron. Esto adquirió una reputación muy siniestra, o sea, lo que fue el tablero de la Ouija. Y en 1991, todos los productos y marcas que comercializaba Parker Brothers fueron adquiridos por una empresa que hoy día todos conocemos y todos por lo menos en algún momento tuvimos uno de sus juguetes de las distintas gamas que tienen, porque lo adquirió el gigante de los juguetes. A los Parker Brothers lo compró Hasbro. ¿Y qué pasó después de esa compra de Hasbro? El juego se debió a que casi de la noche a la mañana los que se divertían con la Ouija comenzaron a ser un poco más cautelosos. El juego se volvió a tener una función inicial de comunicación con los muertos. E incluso lo curioso es que los principales consumidores, después de que lo agarra Hasbro, no fueron los mismos niños ni nada de esto, sino que sus principales consumidores fueron personas que eran mediums, brujos, brujas, y todo lo que implica todo esto. Pero la población no era de niños, sino también tenían una población consumidora de este juego adolescente. Hoy es un juego pues que lo hacen muchísimos adolescentes osados
que simplemente colocan los dedos ligeramente sobre el puntero ubicado sobre el tablero y hacen una pregunta dentro del tiempo, y el puntero pues dará la respuesta. Y esto se vuelve popular hasta nuestros días. La psiquis de la cultura moderna como un instrumento de comunicación con el más allá, que en algunos casos permite la posesión demoníaca, o que en otros se juega buscando espíritus al crear estos puentes con la tabla Ouija, parte de segunda, como ya les dije, de segunda mano, al adquirir con los espiritistas, con los medios, estos juguetes, estos artículos. Y una de las creencias centrales del espiritismo es que los espíritus de los difuntos pueden y están ansiosos de comunicarse con nosotros los vivos, y esto hizo que incluso entonces se volviera en esta época de los 90 para acá, se volviera un artículo casi obligado en las sesiones o en las reuniones que se iban a llamar sesiones espiritistas. Durante estas sesiones el espiritismo fue omnipresente en todo momento, y tuvieron un poco de estigma de que usar la tabla Ouija era solo para comunicarse con demonios, pero realmente lo que se buscaba era comunicarse de pronto con espíritus. Estos espiritistas tuvieron mucho auge porque muchas de las familias pues obviamente estaban desesperadas por contactar con sus seres queridos, con seres desaparecidos, con abuelos de las diferentes guerras. Querían comunicarse con todos ellos. Pero aquí me hace recordar algo. O sea, la tabla Ouija en algún momento, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en la clase media alta, a mediados del siglo XIX hasta finales de la década de 1990, en muchos aspectos el espiritismo era una rama del cristianismo. Ahí les boto ese dato, sobre todo del cristianismo protestante, del protestante convencional. Y los espiritistas iban a la iglesia el domingo y estaban en himnos todo el momento, o sea, haciendo su oración en todo momento. Pero en las noches, durante el resto de la semana, lo que hacían, o lo que se distinguía, era comunicarse con los muertos por medio de esta extraña tabla, digámoslo así. También hay un historiador dentro de esta investigación que se llama Robert Bones, que en un artículo publicado en Song-Yan, jugando con la tabla Ouija, estas abrieron unas puertas en el lugar donde vivían criaturas malignas. Y esto fue de voz populi en su momento de la publicación como una de las principales historias reales con este historiador, que encontró esta investigación, que efectivamente ya se habían empezado a buscar historias que ratificaban que el contacto por medio de ya no diría yo que es un juguete ni un instrumento, sino con este celular interdimensional, con este equipo de comunicación, podría ser efectivo. Entonces, ¿qué podemos encontrar ya con una investigación más a fondo? Ya vimos que esta evolución puede que esté acompañada de muchas historias o muchas creepypastas de su época. Hoy día le decimos creepypasta, que son cuentos que podemos encontrar viralizados en las distintas redes, pero antes eran historias que eran pasadas de voz a voz, o que aparecían en los pasquines, en los periódicos de no muy buena reputación, donde se contaban esas historias. El punto es que, ¿qué le da una veracidad, o de pronto que sea plausible, de que todo esto sea real? Que antes no se buscaba viralizar. De pronto hoy día, como yo les decía en los primeros 20 minutos, muchos de estos videos son falsos por buscar viralización. Pero lo que le dio, digamos, un peso real fue que en su momento, cuando no existía el internet, incluso la televisión era relativamente limitada y lo máximo era la radio y el periódico, muchos casos sí salieron a la luz de personas que habían tratado de contactar con un espíritu de algún familiar, y lo que hacían era contactarse
con una entidad demoníaca, y por lo regular alguna de estas personas que estaban participando de la sesión quedaba poseída por la misma. ¿Y por qué le da veracidad a esto? Porque no era de interés volverlo público. Y sobre todo, piensen en una cosa: en los años 90, con la reingeniería de procesos, la reingeniería empresarial, con ese boom que tenía Estados Unidos después de ganar la Guerra Fría, después de lo que era de verdad el verdadero sueño americano de los 80 y los 90, que Estados Unidos tuvo una explosión de comercialización. Es que esto tiene mucho que ver. Entonces, realmente el pueblo americano se estaba enriqueciendo, estaba fortaleciéndose. No era muy bien visto, ya no antes como en los años 20 y los 30, que estas personas de clase media alta tenían esto con sesiones espiritistas, sino que ya no era muy bien visto en estos años 80, 90 y principios de los 2000, que las personas supieran que ustedes, como personas emergentes, ricos emergentes, personas de clase media alta, estuvieran utilizando este tipo de cosas para contactarse con familiares o haciendo ese tipo de sesiones. Entonces no era muy bien vista. Entonces antes eso querían mantenerlo, era en silencio. Y esto genera credibilidad en muchos casos, porque precisamente ellos no querían contarlo. Y se salía de las manos, era cuando desembocaba en una serie de acciones que lo que hacían era ratificar de que se habían habido posesiones, de que se habían contactos espirituales, y alguien filtraba la información y terminaba en noticieros, en radios o en periódicos o en lo que sea. Eso fue lo que le dio la credibilidad a la tabla Ouija después de la película del 73 con El Exorcista. Hoy en día, entonces, estamos en una debacle. Estamos dubitativos, estamos en una balanza investigativa de que si esto sí es real o no. Pero ya les voy a hablar en los últimos 20 minutos de qué más encontramos ya al final de toda esta investigación. Ya lo profundizamos mucho más y vimos la verdadera evolución de todo esto. Pero en conclusión, cuando nosotros hacemos este análisis, cuando nosotros hacemos esta investigación, es interesante ver cómo un juego se convierte hoy día en uno de los instrumentos que está relativamente prohibido para el uso de nuestros hijos, porque se ha creado una conciencia relativa dentro de las instituciones de educación y dentro de las familias normales, dentro de las familias comunes y silvestres en el mundo general. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Y miren de nuevo cómo se pasan. Ya pasamos 40 minutos, llevamos los últimos 20, y así se nos pasa a esta hora del lobo cuando nos metemos de verdad a evaluar y empezamos a investigar de verdad qué pasa con la Ouija o qué pasan con estos temas que de verdad dan mucho que decir. Y por lo regular muchos de nosotros o muchos de nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo terminan pasando situaciones muy incómodas al ponerse a jugar con este tipo de instrumentos de comunicación astral. Dejémoslo por ahí. ¿Por qué? Porque llegan a ellos de una forma por curiosidad y sobre todo con dosis muy altas de ignorancia, porque no saben lo que se puede generar. Y aquí entramos a esta parte ya, si lo quieren ver más paranormal, conspiranoico, lo que sea, porque ya les voy a contar. Lo primero fue lo que encontraban en el argot popular, ahí tecleando en las plataformas y en los buscadores. Lo segundo ya fue nosotros buscándolo un poco más profundo, de verdad, de dónde fue la patente, de dónde pasó, quiénes eran, cuáles eran sus nombres y cómo fue que lo hicieron. Y aquí ya les voy a contar esa información que no encuentran ni en una investigación más profunda ni en el argot popular, sino lo que está por debajo del internet. ¿Me entienden? El internet debajo del internet. ¿Y qué pasa con esto? Lo que se puede encontrar ahí es algo que yo les he venido hablando en muchísimos programas. Y esto nos va a traer a un punto que va a ser demasiado interesante.
¿Y qué es lo que yo le he hablado en distintos programas? Es que la energía existe desde el punto de vista de física, o desde el punto de vista paranormal, o desde el punto de vista de conspiración, como lo quieran ver. La energía es real. Y algo que desde el punto de vista científico se tiene muy claro es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando yo les he hablado, yo les he dicho esto mucho en varios programas, es que el hecho de que usted no comprenda algo no quiere decir que no pueda incluso ser tecnología. Siempre uso el ejemplo del celular con los neandertales, de que para ellos nosotros podemos llegar a ser un brujo hasta Dios solo por hacerles un video o una foto, pero nosotros sabemos muy bien que es tecnología. A esto mismo es a lo que yo me refiero, es al hablar o al utilizar la tabla Ouija. De pronto no sea lo máximo en tecnología, es como si algún neandertal encontrara una piedra con ferrita, ¿sí? Que es una piedra que tiene muchísimo hierro dentro, e incluso se puede magnetizar, y la pone encima de su cueva y se da cuenta de que los rayos son atraídos a esa piedra de ferrita. Ejemplo, es decir, eso no es un celular, pero acaba de encontrar la creación de un pararrayos, pero no es un pararrayos como hoy día lo conocemos. De pronto, al encontrar eso así, ese neandertal, él todavía no comprende que que lo que ha hecho es un paso avanzado desde el punto de vista tecnológico, y que después lo utilizaremos para otras cosas en un futuro muy alejado. De pronto eso es lo que nos está pasando. De pronto es que la tabla Ouija es esa piedra de ferrita. O sea, todavía no es un pararrayos como tal, todavía no puede llegar a ser un celular, no sé si me hago entender. Tenemos algo tan primitivo, tan básico, que es la tabla Ouija, que todo depende de la intención. Y aquí lo que es la energía con respecto a lo que acabo de dar del ejemplo de la tecnología. Y es que nosotros no tenemos conocimiento total del potencial tan grande que tenemos sobre manejos energéticos. Lo que le digo, hay muchas investigaciones desde el punto de vista científico que ratifican el poder que tiene la mente, el poder la energía que genera un cuerpo humano, y sobre todo que cuando la persona se concentra, libera niveles mucho más altos de energía. Y lo podemos percibir, lo podemos incluso medir hoy día. Desde el punto de vista paranormal es evidente, o desde el punto de vista de religiones ancestrales, de órdenes antiguas. Se sabe que por medio de la energía se puede llegar a hacer transformaciones increíbles, transmutaciones de materia. Entonces, ¿qué pasa con la tabla Ouija, con todo esto, y por qué les estoy hablando así? Es que si las personas que están en ese momento realizando esa sesión generan niveles altísimos de concentración, están generando energía desbordante, y si todas se enfocan en el mismo propósito, que es abrir un portal de comunicación, independiente que sea una tabla Ouija, ahora sí, aquí puede que entonces incluso estemos ratificando lo que yo hablé en la primera parte con el juego de las tijeras y el cuaderno argollado, o el juego de Charlie, de que no necesariamente es que es por eso que se abre, no, es por la intención de las personas y la fe que le meten las personas que están participando en eso, en el momento en que lo están ejecutando. Entonces, ¿qué pasa? Si todas estas personas que están haciendo la sesión con la tabla Ouija generan esa intención, lo más seguro es que puedan estar abriendo portales efectivos a otras dimensiones. ¿A dimensiones como cuáles, Lobo? Pues esas dimensiones que yo les hablo, de pronto muchos de lo que nosotros consideramos espíritus, vampiros, entidades totalmente paranormales. No quiere decir que no estén vivas, sino que sencillamente están en otra dimensión, han pasado a otro plano, y lo que hacemos es generar un puente de comunicación entre los dos planos. Fin, creamos un celular primitivo que se llama tabla Ouija, y lo que creamos es ese puente, ese portal, esa puerta, esa ventana. Entonces, eso le generaría una veracidad a la tabla Ouija, no desde el punto de vista de su efectividad como aparato, sino como efectividad, como reunir un grupo de personas y enfocarlas todos en un mismo propósito. Entonces no podemos hacer eso, pero contactando entidades benignas. Claro,
El punto es que seamos sinceros. Las personas que utilizan la tabla Ouija, por lo regular, o están buscando fantasmas o están buscando demonios. Es muy raro que estén buscando ángeles, estoy haciendo comillas de nuevo con los dedos, que estén buscando entidades benignas. Es muy raro que lo hagan. Entonces, cuando generan esos portales y abren eso, pues lo que les están dando es la llave para poder pasar a este lado. Y como son entidades de energía, pues buscan receptáculos para poder interactuar con este medio 3D, con esta tercera dimensión. Y los avatares que van a encontrar pues son las mismas personas que están ahí sentadas. Y es cuando efectivamente se producen casos de posesión demoníaca. Es ahí de que cierto o no cierto, o verdad o no verdad, de que la tabla Ouija sea un aparato para poderse comunicar efectivamente con eso, algo sí es real. Si se enfocan las personas, pueden abrir los portales. ¿Cómo así, Lobo? Entonces, ¿podemos abrir los portales sin necesidad de una tabla Ouija? Realmente sí. Si hay un guía correcto, si hay... No, pues que lo que les digo es que infortunadamente el 99.9 de los casos no están bien guiados. Y lo que abren es el portal porque sí. Y por eso es que pasan estas entidades malignas que están siempre muy pendientes de entrar a este plano. Y terminan con esas posesiones. Pero sí, la respuesta sería sí. Tú puedes, con un grupo de personas, enfocarte incluso tú mismo, generar unos niveles de meditación tan altos y poder tener contacto con estas otras entidades. Y esto lo sabe muy bien el Tao, esto lo saben muy bien muchas religiones, esto lo saben muy bien personas que hacen yoga, meditan en estados de alta profundidad que generan una elevación espiritual en su momento bajo trances muy bien establecidos y saben que sí pueden tener esas conexiones. El punto es que de pronto la Ouija, por medio de la intención que se está realizando con ese grupo de personas, lo que hace es que sí sea que sin experiencia, pero con una fe o una intención real, entre todos sumando sus energías pueden abrir esos portales. ¿Y esto qué nos conlleva? Nos conlleva que, siendo así y por la misma curiosidad, por eso es que es muy fácil que caigan niños y adolescentes en el juego. Porque es una etapa de exploración, es normal. Y llámese hombres o mujeres, porque se puede decir, no, es que por la testosterona del hombre hace que sea siempre más osado al buscar las cosas. No. Esta curiosidad es compartida. Esta curiosidad es real tanto de hombres y mujeres. El punto es que, como les digo, cuando entra esta entidad va a buscar un receptáculo y por lo regular va a encontrar o buscar a alguien que tenga sus defensas energéticas más bajas. ¿Cómo así? ¿Uno también tiene defensas como en el cuerpo humano en 3D también energéticas? Sí, claro que sí. Es que nosotros no nos podemos desligar biológicamente, espiritualmente. Por eso es que es tan importante, y si ustedes tienen o están pasando en este momento por una situación que no le deseo a nadie, que tengan, ya sean ustedes mismos o que tengan algún familiar que está con una enfermedad muy terminal, lo más importante es no dejarlo caer en depresión. Se lo puede llevar mucho más rápido o no puede ganarle a la enfermedad. Al contrario, hay que mantenerles un estado de vibración alta, de felicidad, de alegría. ¿Para qué? Para que esa persona tenga todas las herramientas y todas las armas para poder pelear contra eso. Y llegamos a estos últimos 10 minutos. Y aquí sí quiero cerrar con cosas muy puntuales. Primero, conclusiones generales, independiente de que se haya creado como un juego o no, independiente de que sea un aparato o de comunicación con entidades del más allá o no, es la intención y la energía de las personas que lo hacen. Entonces, como siempre yo les digo, tengan mucho cuidado, incluso cuando ustedes juegan a desdoblarse. Eso no es tan así, eso no es tan fácil. No, y es que lo dicen, y yo de verdad que yo me quedo con la boca abierta, porque hay gente que lo dice con un orgullo, y hay gente que lo dice de una forma como, admírenme. No, yo me desdoblo cada rato. Y realmente lo están haciendo con un desconocimiento y una ignorancia brutales, porque no saben, es que lo que están haciendo es permitir una parasitación energética y espiritual. Porque es que todo el mundo quiere verse como un Dalai Lama, como un chamán. Y realmente para poder llegar a hacer eso de unas formas correctas, les digo, esto no son ni días, ni semanas, ni meses, ni años. Son décadas de estudio, trabajo,
para poder llegar a esos niveles. Los maestros no se conciben de un día para otro. Los maestros se conciben con un sacrificio constante durante toda su vida. Es por eso que tengan muchísimo cuidado, porque si logran tener esa conexión, pues obviamente van a tener una experiencia totalmente diferente. Y de pronto eso hará que se motiven ustedes más para seguir buscándolo. Pero ustedes no saben que están entrando a un terreno que ni siquiera es de ustedes, es de esas entidades. Ellos saben es cómo se mueve ese universo, ese mundo por allá. Nosotros no, nosotros sabemos cómo se mueve este mundo por acá. Pero lo decimos con tanta propiedad, sacando tanto pecho. Y no saben que para alguien que lleva muchísimo tiempo, es un maestro, de un guía, de verdad, de un chamán de verdad, saben el riesgo tan grande que se tiene cuando se hacen ese tipo de juegos y prácticas. ¿Por qué? ¿Cuándo se ve que una persona investiga realmente, que está despierta realmente? ¿Cuándo se sabe que una persona en verdad ha tenido contacto con esas otras dimensiones, esos mundos supraterrestres? Porque entre más, y este dato es para que los identifiquen, del charlatán al de verdad. Porque el charlatán dice, no, sí, yo sé, así yo puedo, así yo conozco, así yo lo hago. Pero el de verdad siempre te va a hablar con cautela, con prudencia, sobre todo dando recomendaciones que por lo regular vienen de la siguiente forma. De entrada te digo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque es que incluso con tanta investigación, con tanta formación, con tantos años, décadas o todas una vida, en el caso de muchos maestros, saben muy bien que ese mundo es de ellos y no de nosotros. Que esas entidades allá se mueven en forma diferente a nosotros. Y que es un riesgo altísimo si nosotros podemos generar esa conexión y esa entidad entra a nuestro habitáculo corpóreo, carnal, de carbono. Y hasta nos pueden desconectar y nosotros quedar atrapados a ese lado. Y ellos ya aquí, recuerden el programa que hicimos del libro negro. Ese es el riesgo tan tenaz, tan grande. Pero entonces, luego, ¿la Ouija sirve o no sirve? Sí. Realmente desde el punto de investigación real, desde el punto de las pocas situaciones que se pueden de pronto llegar a catalogar de interacciones paranormales por medio de la tabla Ouija, de las pocas reales, es un instrumento efectivo. Pero vuelvo y repito, con la salvedad, y de nuevo estoy haciendo comillas con los dedos, con la salvedad que lo más seguro, desde la imparcialidad de la investigación, es que esto se logra, es por la intención, el nivel de fe, concentración y un desarrollo real, guiado dentro del proceso del contacto con esas entidades o con esas dimensiones. Es efectivo, pero depende, entonces es del nivel de concentración del momento. Si no, se vuelve definitivamente un juego. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces ustedes pueden tener el tablero de por sí no está maldito, se los digo. Eso no es un tablero maldito, que no sé qué. No. El tablero no está maldito. El tablero es una tabla con letras y números. Le digo, el tablero cambia desde el momento que se utiliza. Es como el celular, vuelvo y les digo. El celular ahí quieto, sencillamente es un aparato. Pero ya la intención definitivamente de querer contactar con la otra persona, de que en el caso de uno marcar su número, ese es el conocimiento de cómo llegar a abrir ese portal, de cómo llegar a abrir esa concentración para llegar a la otra persona, se realice. Hasta ese momento el celular se vuelve efectivo como equipo de comunicación. Pero eso no quiere decir que no tenga ese riesgo. Y de pronto, como medida final, lo que yo les pido es pues que seamos conscientes, lo que está quieto se deja quieto, y si es importante, como siempre, tener estas conversaciones en ese almuerzo de domingo con nuestros hijos, nuestros sobrinos, con nuestros familiares, incluso con nuestros amigos, de pronto echándonos un trago en un fin de semana. ¿Para qué? Pues entre en la medida posible que los podamos alejar de esas cosas, pues estamos cerrando posibilidades a que entidades de esas dimensiones puedan ingresar a la nuestra. Quiero mandar un saludo de nuevo a Camilo Chinchilla. Este programa te lo hicimos a ti con muchísimo cariño, de verdad con mucho cariño.
Y también quiero mandar un saludo gigante a Catherine Martínez, a Bocanegra La Voz, a Superhéroe, que le gustó mucho el programa pasado, a Miguel David Ariza, a Héctor Lotero Zuluaga y a todas las personas que también nos siguen escribiendo por medio de aquí, en Radio Motera. Y un saludo gigante a nuestros hermanos moteros allá en Ecuador, los motoqueros en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, que nos mandaron un bonito saludo del programa pasado. Y aquí mandémosle un saludito aquí desde Radio Motera a Luisa Jaime, a Francisco Sánchez, a Darien, a Marco, a Héctor, Héctor ya lo saludamos, y a todos los que nos siguen contactando. Y sobre todo mandar también un agradecimiento a todos los que están suscritos, se siguen suscribiendo y se van a suscribir al canal de YouTube del Lobo Templario AC y el de Radio Motera en YouTube. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vemos si les está gustando. Si les gustó este programa, déjenos ya los mensajes aquí en la caja de mensajes de radiomotera.com. Y si lo estás escuchando al otro día en Lobo Templario AC en YouTube, como el programa resubido el miércoles de la tabla Ouija, la verdad, en la caja de comentarios déjanos tus saludos y al siguiente programa te los vamos a enviar. Yo siempre dejo algo para el final, como guinda del pastel, como cereza sobre el helado, como moñito del regalo. Y en este caso quiero contarles una cosa con la tabla Ouija. Les cuento que se ha restringido muchísimo las ventas a nivel mundial, y aunque Hasbro todavía la tiene, no es muy común encontrarlo en nuestros países de Latinoamérica. De pronto en Europa sea más fácil, pero en los países latinoamericanos se ha restringido un poco más la compra de esta tabla Ouija. Ya no es tan fácil encontrarla en los supermercados. ¿Dónde se adquiere? Hoy día se adquiere en tiendas demasiado específicas. Ese tipo de adminículos, aunque no se descarta de que de vez en cuando en vez la puedas encontrar en un centro comercial. Pero hay muchas tiendas que se dedican precisamente a traer o adquirir esas rarezas, esas curiosidades, y por lo regular en esas tiendas especializadas siempre vamos a encontrar una tabla Ouija. Esas tiendas de espiritismo, esas tiendas de brujería, digamos en el caso de los latinos, que sabemos que hay cuadras enteras en muchas ciudades de nuestros países que están dedicadas a todo lo que es la brujería, y ahí es donde se está adquiriendo. ¿Por qué les digo? Luego, ¿pero para qué cuenta eso? ¿No dice que se alejen? Sí, pero es que el hecho de investigar, o el hecho de hacer historia, o el hecho de investigar historias, de hacer historias, no quiere decir que tengamos que ignorar. Recuerden, para conocer la luz también tienes que haber conocido la oscuridad y darse cuenta dónde es mejor estar. Y yo les digo, tengan esas informaciones como precaución para evitar que sus hijos, amigos, hermanos, padres, lo que sea, vayan a ese tipo de lugares para que ustedes lo conozcan. Pero ahí es donde se adquieren realmente. Hoy día sí se consiguen allá. Lo que les digo, si lo encuentran en la casa, pues lo que les digo, el tablero como tal no es que esté maldito. El tablero como tal, metido ahí en el closet donde ustedes tienen guardados sus juegos de mesas, ahí no pasa nada. El tablero es un tablero, es un pedazo de tabla. El punto es la intención cuando lo utilicen. Entonces tengan mucho cuidado. Pero sobre todo lo que quiero es que nunca olviden. Remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la hora del lobo. Considérate afortunado. Esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta que nunca estás solo. Y no olvides, remember, be wild.